Algunas historias no necesitan explicación. Simplemente suceden y dejan tras de sí un eco imposible de ignorar. En San Miguel del Valle, un pequeño pueblo escondido entre montañas del sur de México, la gente aún recuerda aquella misa como si hubiera sido ayer. No fue un temblor, ni un accidente, fue algo que descolocó el corazón de todos los que estaban allí presentes. Mientras el incienso subía lentamente y el murmullo de las oraciones llenaba la nave, ocurrió lo inesperado. La gran cruz de hierro que coronaba el altar comenzó a inclinarse. No cayó, no se rompió, simplemente se dobló hacia adelante, como si saludara a los fieles, como si quisiera mirarlos de frente. El sonido metálico del crujido retumbó en la iglesia. Los niños se aferraron a sus madres. Las velas titilaron como si fueran a apagarse y un silencio denso cubrió el templo. Algunos pensaron en castigo, otros, en milagro, pero todos, sin excepción, comprendieron que ese día quedaría marcado para siempre en la memoria del pueblo. Lo que nadie imaginaba era que aquella señal sería apenas el comienzo. San Miguel del Valle era uno de esos pueblos que parecían suspendidos en el tiempo. Calles estrechas de piedra, casas bajas de adobe con techos rojizos y ventanas siempre abiertas de donde escapaba el aroma del pan recién horneado. Los domingos, la campana de la pequeña parroquia era el sonido que marcaba la vida del lugar, reuniendo a familias enteras en torno al mismo altar. Ese domingo en particular, el clima era sereno. El sol se filtraba entre nubes suaves, iluminando la plaza donde los hombres conversaban en voz baja. Los niños corrían despreocupados y las mujeres ajustaban sus velos antes de entrar a la iglesia. El aire estaba impregnado con el perfume del incienso que ya ardía en el interior del templo, mezclado con la frescura de las flores recién cortadas que adornaban el altar. Entre los fieles caminaba el padre Esteban, un hombre de 60 años, con el rostro marcado por el tiempo y la mirada profunda de quien había atravesado muchas tormentas de la vida. Su sotana negra contrastaba con la blancura de su cabello, y en su muñeca colgaba un rosario gastado, herencia de su madre que había partido hacía décadas. Silencioso pero firme, era conocido por su serenidad. No solía levantar la voz, y justamente por eso, cada palabra suya encontraba eco en el corazón de sus feligreses. Los bancos de madera crujían bajo el peso de la multitud. En el coro, los jóvenes afinaban discretamente los instrumentos, mientras los ancianos rezaban en murmullo. El gran crucifijo de hierro, suspendido sobre el altar, dominaba la nave con su presencia imponente. Forjado por artesanos a inicios del siglo pasado, se había convertido en el símbolo de la fe de aquel pueblo. Todos lo contemplaban con respeto, casi como si fuese un guardián silencioso. La misa comenzó como tantas otras: oraciones, cantos suaves y miradas serenas elevadas al cielo. Nadie imaginaba que, esa mañana, algo interrumpiría para siempre la tranquila rutina de San Miguel del Valle. El silencio que antecedía a la oración de los fieles fue roto por un sonido inesperado. Primero un chirrido leve, metálico, casi imperceptible. Muchos pensaron que provenía del viento colándose por las puertas. Pero, en segundos, el ruido se intensificó hasta retumbar como un trueno dentro de la nave. Todos los ojos se dirigieron instintivamente hacia el altar. Allí estaba el crucifijo, pesado, oscuro, con su estructura de hierro sostenida por gruesas cadenas fijadas al techo. Durante décadas había permanecido firme, inmóvil, inquebrantable. Pero ahora, se movía. Lentamente, como cediendo al peso de los siglos, la cruz comenzó a inclinarse hacia adelante. No era un simple balanceo. Era como si una fuerza invisible la empujara, doblándola en dirección al pueblo. Un murmullo de espanto recorrió la asamblea. Algunas mujeres se llevaron las manos al rostro, ahogando gritos. Los niños se encogieron en los brazos de sus madres. Los músicos del coro interrumpieron los acordes, y hasta el incienso pareció detenerse en el aire, formando espirales densas que se deshacían lentamente. El sonido del hierro crujiendo contra los ganchos era casi insoportable, un gemido áspero que parecía atravesar el alma. El padre Esteban, que hasta entonces llevaba la liturgia con voz firme, se detuvo. El misal temblaba levemente en sus manos, pero sus ojos no se apartaban de la cruz. En su pecho,
Una sensación helada le recorrió las venas. Por un instante recordó algo que su madre solía decirle de niño. A veces, Dios habla no con palabras, sino con señales que solo los atentos pueden reconocer. La cruz se detuvo a pocos centímetros de caer. Quedó suspendida, inclinada hacia adelante, como si mirara desde lo alto a quienes la contemplaban con espanto. No cayó, no se partió, solo permaneció así, en un ángulo extraño, desafiando la lógica y el silencio. El templo se sumió en una quietud densa. Ya no se oía el llanto de los niños, ni el batir de alas de las palomas escondidas en la torre. El aire se volvió pesado, como si la iglesia entera contuviera la respiración. Fue una mujer anciana, doña Carmen, la primera en reaccionar. Devota desde hacía muchos años, levantó el rosario con manos temblorosas y comenzó a murmurar un Ave María. Su voz frágil, pero firme, se expandió en el templo. Uno a uno, los fieles se unieron a ella. El sonido de las oraciones se propagó como un hilo de esperanza que intentaba vencer al miedo. Aún así, la pregunta flotaba en todos los corazones. ¿Por qué se inclinó la cruz? ¿Era señal de castigo? ¿Advertencia de algo terrible? ¿O una manifestación divina para despertar la fe dormida? El padre Esteban respiró hondo, cerró los ojos por un instante y en silencio pidió fuerzas. Sabía que su papel, más que dar respuestas inmediatas, era sostener la fe del pueblo, pero en su interior, la duda ardía como fuego. Cuando los abrió, percibió algo que pocos notaron. En el aire había un perfume leve, dulce, similar al de las flores de azahar que crecían en el patio de su infancia. Era imposible confundirlo. Ninguna flor de ese tipo estaba en la iglesia. El aroma se esparcía suavemente, como un susurro invisible. No dijo nada, solo cerró el misal, se acercó a la asamblea y elevó la voz. Continuemos en oración. Su voz sonó firme, aunque por dentro sentía las piernas vacilar. En ese instante no era solo el pastor guiando a su rebaño, sino también un hombre frente a un misterio mayor que él mismo. La misa terminó sin cantos finales, sin el murmullo habitual de despedidas. Los fieles salieron en silencio, como si cargaran un peso invisible. Afuera, la plaza parecía otra, el mismo cielo, las mismas casas, pero envueltas en una atmósfera densa, casi irreal. Doña Carmen, aún con el rosario entre los dedos, fue la primera en hablar más alto. Ante un pequeño grupo, aseguró que la cruz se inclinó para despertar a los corazones dormidos. Para ella no había duda, era un aviso de la Virgen. Otros, más escépticos, murmuraban que debía de ser un fallo en las cadenas. Pero incluso esos, al recordar el perfume inexplicable que llenó el aire, sentían un escalofrío recorrerles la piel. La noticia se extendió por el pueblo con rapidez sorprendente. Antes de que sonara la campana de mediodía, ya se comentaba en el mercado, en la fila de la panadería, en las conversaciones de esquina. Algunos hablaban de milagro, otros de maldición. Los niños, curiosos y asustados, repetían en susurros: la cruz nos miró. El padre Esteban, en cambio, guardó silencio. Se retiró a la sacristía, cerró las puertas de la iglesia y permaneció frente al altar vacío. La cruz seguía inclinada, inmóvil, como si aguardara algo. Se arrodilló. La madera fría del banco presionaba sus rodillas, pero apenas lo notaba. Su corazón latía agitado. No se atrevía a pedir explicaciones, solo repetía en silencio: muéstrame, Señor, lo que debo hacer. Aquella noche, el pueblo no durmió temprano. Las luces de las casas permanecieron encendidas más de lo habitual. Grupos se reunieron para rezar rosarios improvisados. Mujeres encendieron velas ante las imágenes de santos. Algunos hombres, inquietos, caminaron por las calles estrechas sin rumbo fijo. Nadie quería admitirlo, pero todos compartían el mismo temor. ¿Y si no había sido casualidad? Entre los más impresionados estaba Mateo, un joven de poco más de 20 años, conocido por su vida desordenada. Trabajaba de vez en cuando en las labores del campo, pero gastaba lo poco que ganaba en cantinas. Casi nunca entraba a la iglesia, y cuando lo hacía, era por compromiso familiar, no por fe. Sin embargo,
Aquella mañana estaba sentado en el último banco. Fue testigo de la inclinación de la cruz, y algo dentro de él se quebró. Al regresar a casa, no pudo comer. Se tendió en la cama estrecha, mirando el techo de madera. La escena lo perseguía, el crucifijo inclinándose lentamente, el silencio sepulcral, el perfume repentino. Sentía que aquella cruz reflejaba su propia vida, torcida, a punto de caer, pero aún sostenida por un hilo. Por primera vez en muchos años, rezó, no en voz alta, sino en pensamiento, con palabras simples y temblorosas. En los días siguientes, pequeños signos alimentaron aún más los comentarios. Velas encendidas frente a la cruz inclinada ardían por horas sin consumirse. El coro volvió a ensayar, pero juraba que en algunas noches escuchaba voces adicionales acompañando los cantos, como si alguien invisible se uniera a la melodía. Doña Carmen contó que soñó con una mujer envuelta en un manto azul que le decía, «No temas, levántate y ayuda a mi pueblo». Estas historias se propagaban como fuego en hierba seca. Muchos creían, otros se burlaban, pero nadie permanecía indiferente. El padre Esteban, presionado por las miradas ansiosas de sus feligreses, decidió abordar el tema en la homilía del domingo siguiente. Con voz serena, recordó que la fe no depende de señales visibles, pero que cada gesto de Dios tiene un propósito. Recalcó que la cruz, aunque inclinada, seguía en pie, y que eso debía enseñarles que también nosotros, aun vacilantes, podemos permanecer firmes. Sus palabras consolaron a algunos, pero no disiparon del todo la sensación de misterio. Había algo en aquella inclinación que parecía esconder un mensaje todavía no revelado. Y el pueblo, dividido entre la fe y la duda, empezó a vivir bajo la sombra de esa pregunta sin respuesta. Los días pasaban, y con ellos el murmullo no cesaba. Cada esquina guardaba una versión distinta del acontecimiento. Para unos, la cruz inclinada era señal clara de la presencia de Dios. Para otros, anuncio de una tragedia por venir. Lo cierto era que nadie quedaba indiferente. En la escuela, los niños comenzaron a dibujar el crucifijo no erguido, sino inclinado, como si esa fuera la nueva imagen grabada en sus recuerdos. Algunas madres guardaban esos dibujos con temor, pensando que escondían una advertencia. Los ancianos comparaban el suceso con viejas historias de milagros narradas por sus abuelos. Y los jóvenes, sobre todo, se sentían inquietos, como si algo los llamara a mirar dentro de sí. Mateo, aquel muchacho casi ajeno a la fe, empezó a visitar la iglesia en silencio. Siempre elegía el banco más alejado, para no ser notado. Observaba la cruz inclinada, inmóvil en su ángulo imposible, y se quedaba allí hasta que la última vela se extinguía. A veces, lágrimas le corrían por el rostro sin saber explicar por qué. El peso de sus errores, las decisiones mal tomadas, todo parecía reflejarse en aquella cruz que, torcida, seguía en pie. Mientras algunos se acercaban a la fe, otros se esforzaban en desacreditar. Uno de ellos era Ramiro, un hombre de mediana edad, conocido por su ironía y su incredulidad hacia todo aquello que no pudiera probarse. Pasaba horas en la cantina de la plaza, riéndose de los comentarios de los vecinos. Para él, aquello no era más que el desgaste natural del hierro y de las cadenas. ¿Quiere milagro? Pues llamen a un herrero y verán que todo no es más que óxido, solía decir, arrancando risas nerviosas de quienes lo escuchaban. Pero la verdad es que, cuando una tarde se acercó a la iglesia para observar de cerca, Ramiro también sintió algo que no supo explicar. Tocó la cadena con desdén, pero al retirar los dedos notó que estaban calientes, como si hubieran estado junto al fuego. Salió apresurado, ocultando el temblor de sus manos, y nunca contó a nadie lo que había sentido. Mientras tanto, el padre Esteban libraba su propia batalla silenciosa. Por las noches, después de cerrar las puertas del templo, permanecía arrodillado frente al altar vacío. La cruz seguía inclinada, proyectando una sombra larga y distorsionada sobre el piso de piedra. El silencio lo envolvía, denso, interrumpido apenas por el silbido del viento que se colaba entre las rendijas de las ventanas. En su corazón, la duda lo consumía. Había sido solo un accidente.
o realmente Dios estaba intentando hablarle a él y a su pueblo. Recordaba las palabras que había repetido en la homilía, que la fe no depende de señales. Pero en el fondo sabía que incluso él esperaba una respuesta clara, algo que confirmara su propia misión. Una de esas noches, el sacerdote se quedó dormido de rodillas ante el altar. Soñó con un camino de piedras empinadas, donde cargaba una cruz pesada que se inclinaba sobre su hombro. A cada paso, sombras surgían intentando detenerlo, pero a lo lejos brillaba una luz azulada. Una figura femenina le extendía la mano, y antes de poder alcanzarla, despertó con el corazón acelerado y la frente empapada en sudor. No contó aquel sueño a nadie. Lo guardó en silencio, aunque la sensación de que algo estaba por suceder no lo abandonaba. Ese mismo día, doña Carmen buscó al padre en la sacristía. Con los ojos humedecidos y la voz temblorosa, le confesó que ella también había soñado. En su visión, la Virgen aparecía frente a la cruz inclinada y le decía: «Diles que no tengan miedo». Esteban guardó silencio, sin saber si debía creer o temer que fuera la imaginación de una mente piadosa. Sin embargo, el peso de escuchar el mismo mensaje en sueños distintos lo estremeció. La tensión en el pueblo crecía. Algunos esperaban que la cruz terminara por caer en cualquier momento. Otros, que regresara sola a su posición erguida. Y mientras todos aguardaban una nueva manifestación, el aire parecía cargar una expectativa casi insoportable. Fue en esa espera, entre fe y temor, cuando una tormenta comenzó a formarse sobre San Miguel del Valle. Aquella noche cayó sobre el pueblo con un peso inusual. El viento soplaba fuerte, trayendo consigo el olor de la tierra mojada antes incluso de que la lluvia comenzara. Las nubes avanzaban como murallas oscuras, y cada trueno hacía vibrar los vidrios de las viejas ventanas. Los vecinos, acostumbrados a temporales repentinos, notaron algo distinto. El aire se volvía más espeso, como si una expectativa invisible flotara sobre ellos. En la iglesia, un pequeño grupo de fieles se había reunido espontáneamente. No quisieron pasar la noche en casa. Sentían que debían estar frente a la cruz, aún inclinada. Había hombres y mujeres de todas las edades, algunos de rodillas, otros en silencio, todos con la mirada fija en el altar. Entre ellos estaba Mateo, el joven inquieto que no lograba apartar de sí la sensación de que aquel momento marcaría el rumbo de su vida. El padre Esteban entró despacio, con el semblante cansado pero decidido. Llevaba en las manos una vela gruesa, que colocó frente al altar. La llama dibujaba sombras irregulares en las paredes, multiplicando la imagen de la cruz inclinada en reflejos sombríos. Finalmente, la lluvia comenzó, primero suave, luego como una cortina intensa golpeando el techo de lámina. El viento se colaba por las rendijas, apagando algunas velas y haciendo que otras ardieran con más fuerza. De repente, un estruendo metálico sacudió la nave. La cadena de la cruz gimió, como si estuviera a punto de romperse. Algunos gritaron, otros retrocedieron, pero nadie salió. El sacerdote levantó la mano pidiendo calma, aunque su propio corazón golpeaba como un tambor desbocado. La cruz, lentamente, volvió a moverse, no para caer, sino para regresar a su posición erguida. El sonido del hierro raspando contra el soporte se mezclaba con los truenos de afuera, formando un rugido que parecía venir del mismo cielo. Cuando por fin quedó erguida, firme como antes, un silencio profundo inundó la nave. Entonces ocurrió lo inexplicable. Un perfume dulce, intenso, como de flores recién cortadas, llenó el aire, tan fuerte que era imposible ignorarlo. Muchos cayeron de rodillas, otros se cubrieron el rostro llorando. Mateo, conmovido, sintió una paz que jamás había experimentado, como si todo el peso de su vida hubiera sido arrancado en un instante. Doña Carmen murmuró entre lágrimas: «Ella está aquí», y nadie se atrevió a dudar. El padre Esteban permaneció inmóvil unos segundos, incapaz de hablar, pero cuando halló fuerzas, se acercó a la asamblea y dijo con voz baja, casi un susurro, aunque tan claro que todos lo escucharon: «La cruz no se inclinó para asustarnos, se inclinó para llamarnos». Las velas, que antes temblaban con el viento, permanecieron firmes. Sus llamas ardían rectas,
como protegidas por manos invisibles. La tormenta seguía afuera, pero dentro de la iglesia reinaba la paz. El pequeño grupo se mantuvo en oración hasta el amanecer. Cuando las puertas se abrieron y el pueblo supo lo sucedido, la noticia se propagó más rápido que la tormenta. Muchos corrieron a la iglesia, ansiosos por ver con sus propios ojos la cruz nuevamente erguida. Algunos entraban en silencio, otros se arrodillaban apenas cruzar la puerta. Todos sabían que algo extraordinario había acontecido aquella madrugada. Y mientras la luz del sol iluminaba las calles empapadas, San Miguel del Valle despertaba a un tiempo nuevo. Un pueblo que, entre el miedo y la fe, había sido testigo de lo inexplicable. Al amanecer, la iglesia repicó sus campanas más temprano de lo habitual, convocando a los vecinos no por obligación, sino por necesidad. Hombres dejaron sus herramientas, mujeres olvidaron el café en el fuego, niños descalzos corrieron por las calles de piedra. Todos se dirigían al templo, ansiosos por ver la cruz erguida nuevamente. Al atravesar la puerta de madera, el impacto fue inmediato. Allí estaba el crucifijo, imponente, firme, erguido como siempre. Pero había algo distinto. Parecía irradiar una luz sutil, no visible como un resplandor, pero perceptible en lo profundo del corazón. El aire guardaba aún el mismo perfume floral de la noche anterior, y hasta los más escépticos dudaban antes de abrir la boca para cuestionar. Mateo fue de los primeros en entrar. Se arrodilló sin que nadie se lo pidiera. Lloraba en silencio, recordando cada error, cada noche perdida en la cantina, cada herida que había cargado. Por primera vez, sintió que no necesitaba huir de su pasado, sino entregarlo allí, ante aquella cruz que se inclinó pero no cayó. Doña Carmen, firme en su fe, avanzó lentamente hasta el altar. Tocó el rosario contra la madera y murmuró entre lágrimas: «Ella está aquí». Muchos repitieron sus palabras, como un eco que llenaba la nave. Entonces ocurrió lo inesperado. Una mujer llamada Josefina, que desde hacía meses sufría un dolor crónico en las piernas y apenas podía caminar, se levantó sola de su banco. Caminó por el pasillo central sin ayuda, erguida, con los ojos llenos de lágrimas. La asamblea la observó en silencio absoluto. Al llegar al altar, dejó el bastón en el suelo y levantó las manos en señal de gratitud. Un murmullo recorrió la iglesia, y pronto lágrimas se multiplicaron en rostros curtidos. El padre Esteban observaba en silencio, con el corazón acelerado. No quería precipitarse, pero no podía negar lo que veía ante sus ojos. Esa mañana no necesitó preparar homilía. Subió al púlpito, miró a su gente y dijo: «No busquemos explicaciones donde solo hay misterio. Vimos la cruz inclinarse, vimos la cruz erguirse. Ahora, nos corresponde a nosotros levantar también nuestra vida». Las palabras cayeron como semillas en tierra fértil. Algunos comenzaron a rezar espontáneamente, otros entonaron cantos sin necesidad de ensayo. La misa, que parecía haber terminado horas antes, volvió a encenderse como un fuego inesperado. Mientras tanto, Ramiro, el hombre incrédulo, permanecía en el fondo, con los brazos cruzados. Miraba fijo la cruz, intentando resistirse a lo que veía, pero no pudo evitar el escalofrío que recorrió su espalda cuando el aroma floral volvió a impregnar el aire. Cerró los ojos con fuerza, como quien niega lo inevitable, pero al abrirlos se encontró de rodillas. No sabía rezar, pero sabía que algo más grande que él estaba allí. El resto del día estuvo marcado por conversaciones emocionadas. En las calles, en el mercado, en las cocinas, solo se hablaba de la cruz. Algunos aseguraban que la Virgen había visitado el pueblo. Otros decían que era el mismo Cristo quien se había inclinado para mirar a sus hijos. Las versiones variaban, pero la esencia era la misma. Nadie salió ileso de aquella madrugada. Y mientras el sol se ocultaba tras las montañas, una certeza crecía en el corazón de todos: aquello no había terminado. Era apenas el comienzo de algo mayor. Las semanas siguientes transformaron a San Miguel del Valle. El pueblo, antes marcado por su rutina sencilla y silenciosa, comenzó a respirar de otro modo. Había más gente en la plaza, más oraciones susurradas en las calles, más velas encendidas frente a la iglesia cada anochecer.
El acontecimiento de la cruz no era solo un recuerdo, era una presencia. Pequeños milagros comenzaron a ser relatados. Un niño que sufría de pesadillas durmió en paz después de que su madre dejara un trozo de tela a los pies del altar. Un anciano, conocido por la dureza de su corazón, fue visto llorando en silencio durante el rosario. Familias que vivían en conflicto empezaron a reunirse otra vez alrededor de la mesa. Nada de eso parecía espectacular a los ojos del mundo, pero para quienes vivían allí era una transformación palpable. Entre todos, Mateo fue quien más cambió. Abandonó las noches de cantina y pasó a ayudar en la iglesia, encendiendo velas, limpiando los bancos, cargando agua para los floreros. Los vecinos se sorprendían con su nueva postura, pero poco a poco entendían que algo se había quebrado en él, y algo nuevo estaba naciendo. El joven murmuraba en voz baja que, al igual que la cruz, también él se había inclinado, pero seguía en pie. El padre Esteban acompañaba todo con una mezcla de alegría y temor. Alegría por los frutos visibles de la fe. Temor porque sabía que cada señal traía consigo una responsabilidad. En sus oraciones se preguntaba: Señor, ¿qué esperas de mí? Soy solo un hombre común, incapaz de sostener por mí mismo el peso de esta cruz. Fue entonces cuando doña Carmen, la anciana devota, se acercó una tarde. Con los ojos húmedos, contó que había tenido otro sueño. Veía la cruz siendo llevada en procesión por las calles del pueblo, mientras la gente caminaba en silencio hasta lo alto de un cerro cercano. Allí, la cruz era erguida bajo el cielo estrellado y todos rezaban juntos, agradecidos. El padre Esteban escuchó en silencio. En el fondo, sabía que aquel sueño también era un llamado. El domingo siguiente, después de la misa, anunció a la comunidad: no podemos guardar para nosotros lo que ha sucedido. Vamos a salir a las calles con la cruz. Caminaremos juntos hasta el Cerro de Santa Clara, y allí entregaremos nuestra gratitud. La noticia corrió como fuego. Familias enteras comenzaron a preparar flores, estandartes y velas. Los jóvenes confeccionaron carteles con frases de esperanza. Las mujeres hornearon pan dulce y prepararon jarras de agua fresca para la caminata. Incluso Ramiro, el antiguo escéptico, apareció ofreciendo su ayuda para cargar la cruz. El día señalado, antes del amanecer, la plaza ya estaba llena. El crucifijo, aún inclinado en su base, fue cuidadosamente retirado y colocado sobre los hombros de 4 hombres. Mateo estaba entre ellos, con lágrimas en los ojos y firmeza en las manos. Al frente, doña Carmen caminaba con su rosario brillando bajo la luz de las primeras estrellas. Detrás, el padre Esteban, de sotana negra, seguía en silencio, con la mirada fija en el cerro distante. El cortejo avanzó lentamente. El sonido de los pasos, los cantos suaves, el repique ocasional de pequeños campanines en manos de los niños componían una atmósfera única. El perfume de las flores se mezclaba con el de la tierra húmeda, y a medida que subían el camino pedregoso, muchos sintieron que no estaban solos. El viento soplaba suave, casi como un susurro de bendición. Cuando finalmente llegaron a la cima del cerro, el crucifijo fue erguido bajo el cielo. Todo el pueblo se arrodilló. Lágrimas corrieron, cantos se elevaron, y una paz indescriptible descendió sobre todos. El padre Esteban levantó las manos y murmuró con voz entrecortada. La cruz se inclinó, pero no cayó. Así también es nuestra fe. En ese instante, todos supieron que San Miguel del Valle jamás volvería a ser el mismo. Después de la procesión al Cerro de Santa Clara, nada en San Miguel del Valle parecía igual. El pueblo, antes conocido solo por el ritmo lento de sus cosechas y la sencillez de sus casas, pasó a ser recordado como el lugar donde la cruz se había inclinado. No era fama ni curiosidad turística, era otra cosa. Quien llegaba allí en busca de respuestas no encontraba espectáculos ni milagros grandiosos, sino un ambiente distinto, de serenidad, de fe viva, de silencio cargado de sentido. Las familias comenzaron a reunirse con más frecuencia. Los vecinos, que antes apenas se saludaban, empezaron a ayudarse mutuamente. La plaza central, antes escenario de charlas cotidianas, ahora era lugar de pequeños grupos rezando el rosario al atardecer. Incluso los niños, en sus juegos,
Incluían la cruz en los dibujos y en las historias que inventaban. Era como si cada corazón hubiera recibido un recordatorio invisible. La fe podía vacilar, pero no caería. Mateo se convirtió en una presencia constante en la parroquia. Sus antiguos compañeros de cantina se sorprendían con su transformación, pero pronto comprendieron que no era fingimiento. Cargaba bancos, encendía velas, organizaba las flores del altar. Más que eso, escuchaba. Gente del pueblo, tímida, comenzó a buscar al joven para conversar. No lo veían como un ejemplo de perfección, sino de cambio. Y justamente eso era lo que inspiraba. Ramiro, el escéptico, también había cambiado. No se volvió un hombre de palabras suaves, pero sus actos hablaban por él. Se le vio ayudando a vecinos a reparar techos, comprando pan para niños pobres, encendiendo discretamente velas en la última fila de la iglesia. Nunca admitió abiertamente su experiencia ante la cruz, pero todos sabían que su silencio guardaba algo sagrado. El padre Esteban, por su parte, recobró un vigor que hacía tiempo creía perdido. Durante años había cargado dudas silenciosas, miedo de no ser suficiente para guiar a su pueblo. Pero ahora entendía que no estaba solo. No era él quien sostenía a la comunidad. Era la propia fe, viva y misteriosa, la que sostenía a todos, incluso a él. Por la noche, en sus oraciones, ya no pedía señales, solo fuerza para seguir caminando. Un domingo, frente a la iglesia llena, Esteban dijo en su homilía: no nos fijemos en el miedo de cuando la cruz se inclinó, sino en la esperanza de cuando volvió a erguirse. Eso es lo que somos, frágiles, sí, pero sostenidos por la gracia. Las palabras resonaron profundamente. Muchos lloraron en silencio, otros sonrieron con los ojos llenos de lágrimas. Era la verdad simple pero poderosa que todos habían experimentado juntos. Con el paso de los meses, pequeñas peregrinaciones comenzaron a llegar de pueblos vecinos. Gente humilde, viajando a pie o en carretas, venía solo para entrar en la iglesia de San Miguel, ver la cruz y rezar algunos minutos. No pedían milagros extraordinarios. Querían sentir lo que todo el pueblo había sentido, la certeza de que Dios aún se inclinaba para mirar a sus hijos. El libro de intenciones de la parroquia se llenó de testimonios, pedidos de perdón, agradecimientos por curaciones discretas, relatos de reconciliación familiar. Esteban guardaba cada página con cariño, convencido de que el verdadero milagro no era la inclinación de la cruz, sino la transformación silenciosa de los corazones. Una tarde, sentado en el banco de la plaza, el padre vio a Mateo conversando con un grupo de jóvenes, a Ramiro ayudando a cargar sacos de harina para la panadería y a doña Carmen repartiendo rosarios sencillos que ella misma hacía. Sonrió. Entendió, en ese instante, que su oración de tantos años había sido respondida. El pueblo no solo sobrevivía, sino que renacía. Cuando el sol se ocultó tras las montañas, una brisa suave trajo consigo, una vez más, aquel perfume dulce de flores. El padre cerró los ojos y respiró hondo. No necesitaba ver más nada. Sabía que la presencia divina seguía allí, discreta, silenciosa, pero constante. San Miguel del Valle había aprendido la lección. La cruz se inclinó, pero no cayó. Y así sería también con ellos. La historia de la cruz de San Miguel del Valle no termina en el recuerdo de un pueblo distante. Resuena en cada corazón que alguna vez se sintió vacilar, pero encontró fuerzas para seguir en pie. Porque, al igual que aquella cruz, también nosotros nos inclinamos bajo el peso de la vida, pero nunca caemos cuando la fe nos sostiene. Y quizás ese sea el mayor milagro, descubrir que Dios sigue inclinándose para mirarnos, silencioso, paciente, siempre presente. Si esta historia tocó tu alma, cuéntanos en los comentarios cómo la fe ha transformado momentos difíciles en esperanza para ti. No olvides suscribirte al canal, dejar tu me gusta y compartir este video con alguien que necesite escuchar este mensaje. Porque cada historia de fe puede ser la luz que alguien está esperando.